Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, y coordinador de la iniciativa #Tejiendo Redes Infancia. Muy buenos días, Juan Martín. Muy buenos días, Ricardo. Gracias por esta oportunidad. Hemos hablado mucho de los efectos de la pandemia sanitaria en lo económico, en lo social, pero casi siempre imaginamos a los adultos que han perdido su empleo, a las familias que han descendido de la clase media a la pobreza o a la pobreza extrema, pero ¿se nos han olvidado los niños en la pandemia, Juan Martín? Efectivamente, Ricardo. De hecho, incluso me permitiría decir que no en la pandemia, sino desde antes de la pandemia. Lamentablemente seguimos atrapados en una cultura vieja que sigue pensando solo en las preocupaciones adultas. Y niños y niñas representan 1 de cada 3 mexicanos y mexicanas, casi 40 millones de personas que son literalmente ignoradas por el gobierno, los gobiernos federales y estatales, por las familias, por las escuelas, y son, sin duda, además de esta invisibilidad, los más afectados. Hay que tener presente que se generó la idea de que ellos eran casi inmunes al virus, lo cual, pues en el caso mexicano y otros, no aplica. Tenemos ya 370 niños que han muerto, más de 35,000 positivos, y que son precisamente expresión de esta invisibilidad. Pero lo más grave, Ricardo, tiene que ver con el silencio de lo que están viviendo en casa, un incremento de violencia doméstica. También continúan las desapariciones, los asesinatos, pero quizás más ofensivo aún, Ricardo, es que 30 millones de niños, niñas y adolescentes en educación básica siguen siendo ignorados frente al sistema educativo, que está en crisis, que hay un gran problema de aprendizaje, de abandono escolar. Se calcula que pueden haber de más o menos 4 o 4.5 millones de niños que ya no regresaron a la escuela en este ciclo, y ahora pues se agudiza, como lo has explicado, con la pobreza que se está dando, o sea, que ha incrementado. Y ayer precisamente se presentaron datos del INEGI del año pasado, que ya venía un incremento. Pasamos de 2017 de 3.2 millones al siguiente registro que tiene, el último que tiene el INEGI, a 3.3 millones, es decir, se incrementó en un año 100,000. Y con la pandemia calculamos, de acuerdo a los datos de la Organización Internacional del Trabajo, que por cada 1% de incremento de pobreza, se incrementa el 0.7% de pobreza infantil, lo que nos da un cálculo aproximado de 1.6 millones de niños y niñas que ya estarán o están en proceso de llegar al trabajo infantil en esta pandemia. Ahora, ¿quién o quiénes somos? Fíjate que lo pregunto a propósito, somos los responsables de este olvido, Juan Martín. Mira, yo creo que hay 3 grandes. Claramente es el Estado mexicano y sus instituciones, que siguen sin cumplir el mandato constitucional del artículo 4, que establece el interés superior de la niñez sobre cualquier otro tipo de interés económico, político o de partido. También las familias son corresponsables en perspectiva de pues que tienen hijos e hijas. Todas y todos tenemos algún sobrino, pariente menor de edad, y seguimos todavía en esta idea de que son propiedad familiar, o que no piensan o que no tienen la suficiente madurez para entender lo que pasa, lo cual todo eso es un error. Y creo que agradezco mucho también tu espacio, Ricardo, porque muestra que no todos los medios de comunicación ni periodistas como tú han sido sensibles a esta mirada de los niños y niñas, y creo que precisamente espacios como el tuyo dan el ejemplo de que tenemos que voltear a mirar y escuchar lo que está viviendo, porque no solamente son el futuro, claramente son el futuro, son este presente, y su proyecto de futuro está en juego o se va a romper. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería el llamado? ¿Y a quiénes estarías dirigiéndolo para voltear a mirar? No solamente ver, sino mirar, y no solamente oír, sino escuchar a nuestros niños, particularmente en este escenario de incertidumbre, Juan Martín. Sí, hemos estado de forma insistente, y agradezco nuevamente tu espacio que nos has abierto para
manifestar esta insistencia. Y lo último, digamos, el último corte que podríamos decir fue el 6 de enero pasado. Con los Reyes Magos estuvimos en Palacio Nacional recordando al presidente sus obligaciones con niños y niñas, y también hablamos con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se comprometió a convencer a su vez al presidente de crear un proyecto prioritario 26, toda vez que sus 25 proyectos prioritarios de esta administración no incluyen a 40 millones de niños, niñas y adolescentes. La petición, el diálogo que incluso he tenido con la secretaria hace un par de semanas nuevamente sobre este tema sigue ahí. Confío, volvió a comprometerse que esto sucedería, confío que pueda suceder. Y un llamado también a las escuelas, para que, si bien el secretario de Educación Pública sigue atrapado sin escuchar a niños y niñas, que sí los directores, directoras, maestros puedan recuperar la comunidad educativa y escucharlos, tal y como refieres, Ricardo, y invitarles a ustedes como medio de comunicación también a recuperar sus voces y que podamos, a través de su propia vivencia, darnos cuenta de lo que estamos en ciernes de entrar y lo que ya muchos y muchas están perdiendo con el contexto de la pandemia. Bueno, pues ya sabes que este espacio, Juan Martín, ha estado y seguirá estando abierto también por iniciativa tuya cuantas veces sea necesario. Gracias por tu confianza, estamos en contacto. Muchísimas gracias, querido Ricardo, muchísimas gracias. Buen día, hasta luego. Buen día, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.